Muy bien, buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta fantástica lectura que estamos avanzando ya cada vez más, semana a semana, todos los jueves. Y bueno, como siempre comenzamos, vamos a dar inicio a esta reunión con la plegaria del Guru Yoga. Entonces, todos dispuestos, nuestras manos juntas, la espalda derecha, y entonamos el Guru Yoga. Che se de wa Shen pe podra o dren chen za we Lama la zo wa e zan je se zo gam pa ri bo Sherangora En la corona de mi cabeza, palacio del gozo supremo, te rezo, benevolente y preciado maestro raíz, concédeme las bendiciones para reconocer mi propia y verdadera naturaleza búdica. Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos ustedes. Bueno, vamos a continuar ahora con el capítulo número 5 de este fantástico libro, La esencia pura de la mente. Si creen conveniente detenernos para de repente hasta revisar el glosario, porque en la parte final de este libro hay un glosario, por si acaso, en la página 205. De pronto, si hay alguna palabra que no se comprende bien, podemos revisar el glosario o podemos nuevamente tomar parte del texto para entender de una manera más completa la idea que nos transmite Tenzin Wangyal Rinpoche. Esta obra es muy profunda, corresponde al Dzogchen, que es una instancia elevada dentro del Bon. Así que, bueno, vamos a estudiarlo, porque ese es el objetivo, no solamente dar lectura, sino estudiarlo, detenernos, quizás de repente escuchar en otras oportunidades la lectura para ahondar un poco más. Y bueno, nos quedamos en el capítulo número 5, página 31, menciono la página para que todos lo tengamos como referencia. Y bueno, nos referimos al capítulo 5 que dice así: la perspectiva limitada y la perspectiva ilimitada. ¿Ok? La perspectiva limitada se refiere obviamente a lo que tiene límites, y la perspectiva ilimitada, sin límites. Esa perspectiva ilimitada es Dzogchen, la perspectiva ilimitada. Dice en el párrafo: tenemos que reconocer que nuestra forma de experimentarnos a nosotros mismos es limitada. Tenemos que reconocer que nuestra forma de experimentarnos a nosotros mismos es limitada. Y tratamos de definir al mundo a partir de nuestra propia mente limitada. Tratamos de definir el mundo a partir de nuestra propia mente limitada. En Dzogchen, la perspectiva es ilimitada. En Dzogchen, la perspectiva es ilimitada. Y ahora sí empezamos con la lectura, que ya comprende el capítulo. Dice: entrar en el camino espiritual en busca de experiencias para sentirnos más conectados con nosotros mismos es una perspectiva muy limitada. Tenemos que reconocer que nuestra forma de experimentarnos a nosotros mismos es limitada. O sea, él, en este caso, invita a que
reconozcamos que nuestra percepción es limitada. Y la única manera de tener una verdadera experiencia de la conciencia o de nosotros mismos es conocer y saber que esa limitación existe. O sea, es tomar conciencia de esa percepción y de definir el mundo de acuerdo pues a esta mente limitada, ¿no? Como lo refiere claramente este párrafo. Continúa el segundo párrafo. Tenemos tantas limitaciones dentro de nosotros mismos que tratamos de resolverlo todo con ese sentido limitado. Entonces uno se enreda, obviamente, ¿no? Tenemos tantas limitaciones dentro de nosotros mismos que tratamos de resolverlo todo con ese sentido limitado que tenemos de las cosas y tratamos de definir al mundo a partir de nuestra propia mente limitada. En Dzogchen la perspectiva es ilimitada. El poder entender la perspectiva ilimitada del Dzogchen, entender la perspectiva ilimitada del Dzogchen, debemos entender en qué consisten los límites, en qué consisten las fronteras. Una forma sencilla de decirlo es que los límites son nuestros pensamientos. Una forma sencilla de decirlo es que los límites son nuestros pensamientos, son nuestras palabras, son nuestros conceptos, nuestro lenguaje, nuestras afirmaciones. Todo eso son límites. Repito esta parte. Una forma sencilla de poder darnos cuenta y de entender cuáles son los límites, las fronteras, nuestra forma limitada de percibir el mundo, la forma de decirlo es que los límites son nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros conceptos, nuestro lenguaje, nuestras afirmaciones. Todo esto son límites. Un límite no es necesariamente bueno o malo, ¿ok? Ni significa que solo los necesiten las personas malas. No. Los límites son buenos para aquellas personas que necesitan tenerlos. Un límite es un recurso para sobrevivir. Un límite es un recurso para sobrevivir. Y la mayoría de las personas no pueden sobrevivir si hacen a un lado los límites. Buda sobrevivió sin límites, pero nosotros aún no podemos. Algunos de estos límites nos hacen sentir bien, otros nos hacen sentir mal. Huimos de aquello que nos hace sentir mal y tratamos de buscar apoyo en aquellos que nos hacen sentir bien. Estos son nuestros límites y mientras los necesitemos, debemos tenerlos. ¿Ya? Vamos a terminar de leer esta página y si hay alguna duda pueden hacer uso de la palabra o si no también volvemos a releer alguna parte o también revisamos el glosario. La perspectiva Dzogchen y la perspectiva del practicante son dos cosas distintas. ¿Ya? Mi maestro Yonsin Tenzin Namdak, Rinpoche, siempre hace énfasis en esta diferencia. Las personas confunden su modo de ser con la perspectiva que quieren tener. Confunden el modo de ser con la perspectiva que quieren tener. Confunden la perspectiva con ellos mismos, pero son dos cosas distintas. Hay una diferencia entre Dzogchen y el Dzogchenpa. Hay una diferencia entre el Dzogchen y el Dzogchenpa, o practicante de Dzogchen. Una cosa es el Dzogchen y otra cosa es el Dzogchenpa, que es el practicante del Dzogchen. Dzogchen es ilimitado. Dzogchen es ilimitado, pero el Dzogchenpa es limitado. Dzogchen es ilimitado. Dzogchenpa o practicante de Dzogchen es limitado. Nosotros estamos limitados. La perspectiva Dzogchen es ilimitada.
Y esa es la diferencia que refiere Tenzin Namdak Rinpoche. Si tratamos de mezclar lo limitado con lo ilimitado, habrá conflicto. Y cualquiera que medita es limitado, eso es seguro. Cada ser sintiente, así sea una persona, un pequeño insecto o un gran elefante, tiene en sí mismo una perspectiva ilimitada. Podemos imaginar la perspectiva ilimitada, pensar en ella e incluso hablar sobre ella cuando decimos que está más allá de las palabras. Y tratamos de usar las palabras de la mejor forma posible para comunicar una comprensión de la perspectiva que está más allá de las palabras. La perspectiva ilimitada tiene que ver con lo que llamamos K-DAG. K separado, DAG. K-A-D-A-G, por si acaso. K-DAG, que significa primordialmente puro. ¿Ya? La perspectiva ilimitada es primordialmente perfecta. Es nuestra esencia. Es la naturaleza del Buda, y cada ser sintiente tiene dentro de sí al Buda totalmente ilimitado. Entonces, vamos a revisar esta parte que sí es importante, ¿no? La perspectiva ilimitada, que es del Dzogchen, ¿ya? Tiene que ver con lo que llamamos Ka-Dak, ¿ok? Que significa primordialmente puro. Tiene que ver con ello el Dzogchen. La perspectiva ilimitada es primordialmente perfecta, porque es ilimitada, ¿ok? Es nuestra esencia, es nuestra esencia. Es la naturaleza del Buda. La naturaleza del Buda es nuestra esencia. Y cada ser sintiente tiene dentro de sí mismo al Buda totalmente ilimitado. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que quisieran que revisemos? Por favor, hagan uso de la palabra o también pueden escribirlo a través del chat, también si gustan. ¿Sí? ¿Todo está bien? ¿Algún comentario, algo que quisieran decir? Por favor, con total confianza. Está bien, perfecto, muy bien. Entonces vamos a continuar. Sí, está bastante comprensible, felizmente que aquí no hay palabras un poco rebuscadas, un poco difíciles. Es un capítulo corto, así que bueno, vamos a continuar. Continuamos entonces. Hablamos del cuerpo, hablamos del habla y la mente. Cuerpo, habla y mente, ¿ya? Hablamos del cuerpo, habla y mente. En términos del habla, decimos que la perspectiva Dzogchen es innombrable, ¿ya? En términos del habla, decimos que la perspectiva Dzogchen es innombrable. Está más allá de la expresión. En términos de la acción, es imposible de fabricar. No puede fabricarse. No puede crearse. Solo se puede ser. ¿Ya? En términos de la acción, es imposible de fabricar. No puede fabricarse. No puede crearse. Solo puede ser. Nuestra naturaleza inherente. En términos de la mente, la perspectiva Dzogchen no puede ser pensada. Es imposible hacerse una idea de ella. Pero lo intentamos porque si tenemos una experiencia pura, queremos saber qué es. Muy pocas personas están conformes con la experiencia, tal como es. Todos quieren saber algo acerca de esa experiencia. Tuve un sueño. ¿Qué significa? Tuve una experiencia. ¿Qué fue? ¿No? Por supuesto, no voy a decir que esté mal preguntarte esto o que no debas hacerlo también, ¿no? ¿No? Ni uno ni otro. Pero cuando hablas de algo, estás hablando a partir de una perspectiva limitada. Cuando hablas de algo, estás hablando desde la perspectiva limitada. Sin embargo, como dije, mientras necesites de los límites, debemos tenerlo, ¿no? No es una cuestión, ya sabemos, en lo que es el Bon,
cuando se practica con las 9 respiraciones que la vamos a hacer hoy, se trabaja con los aspectos relacionados con el apego, con la aversión y con la ignorancia. Y nosotros, a las cosas que nosotros sentimos apego, no hay que rechazarlas. Se trabaja nuestra aversión, se trabaja los aspectos en que nosotros rechazamos. Y las cosas que ignoramos sobre la sabiduría, sobre nuestra verdadera naturaleza, también trabajamos. Por eso es que las 9 respiraciones cumplen la función de lo que es limpiar las impurezas que tienen que ver con la aversión, el rechazo, pero también limpiar las impurezas de lo que es el apego, pero también de la ignorancia, de todo aquello que no nos permite reconocer y establecernos en nuestra verdadera naturaleza. Entonces, cuando tu perspectiva no es limitada por temores, conflictos, puedes vivir situaciones difíciles y tu cuerpo permanece relajado. Entonces tu cuerpo puede hacer muchas más cosas que cuando estás tembloroso y tenso. Tu habla está relajada y puedes usar el lenguaje de una manera distinta de la normal. Y la mente es creativa. Cuando la perspectiva es más libre, el cuerpo, el habla y la mente están menos limitados. Esto no es una perspectiva ilimitada, es cierto, pero es una perspectiva más libre, ¿ya? Que te permite responder con mayor libertad y espontaneidad y con menos esfuerzo a una situación. Cuanto menos limitada sea tu perspectiva, más espontánea será tu meditación o la experiencia y más flexible será tu comportamiento. Muy bien, fin del capítulo, ¿ya? Pero tenemos un poco más de tiempo para hacer uso de la lectura del capítulo 6. Finalizó el capítulo 5. ¿Hasta aquí algún comentario, pregunta, algo que les gustaría que revisemos? Algo que todavía de repente está flotando en el entendimiento, por favor. ¿Sí? ¿Todo está bien? Muy bien, creo que todo está bien. Bueno, está sencillo, ¿no? Pero cualquier cosa también, como tenemos la grabación, pueden escucharlo nuevamente también. Entonces pasamos al capítulo número 6. El capítulo 6 es meditación. Un poco para recordar, porque es bueno recordar, el capítulo 5 era la perspectiva limitada y la perspectiva ilimitada, Dzogchen. Ahora el capítulo 6, que estamos ya empezando a leer, es meditación. Y el párrafo introductorio del capítulo 6, que es meditación, dice: si nuestro interior se ve oscurecido por buenos o malos pensamientos, es lo mismo. De lo que se trata es de experimentar nuestro verdadero ser más allá de la mente conceptual. Esto es Dzogchen. Repito, si nuestro interior se ve oscurecido por buenos o malos pensamientos, es lo mismo. De lo que se trata es de experimentar nuestro verdadero ser más allá de la mente conceptual. Eso es Dzogchen. Eso es Dzogchen. Y bueno, vamos a leer hasta el primer punto y creo que teóricamente está bien allí reposar porque tenemos que tener cada vez más y mejor la experiencia meditativa. Dice así: mucha gente utiliza la meditación para reducir la tensión y mejorar la salud. Pero esta no es la finalidad. No es la finalidad de la meditación. Su finalidad es lograr la iluminación. ¿Y qué es la iluminación? La iluminación significa llegar a ser un ser humano completo. Nosotros estamos en el samsara.
Todos tenemos claro qué es el samsara. Si no hacemos un paréntesis y revisamos el glosario, como que también lo vamos usando. Bueno, creo que todos tenemos una idea, pero es mejor tener el concepto mucho más claro. Bueno, y de repente no está en el glosario tampoco. Aquí está, samsara. Samsara viene del tibetano kor, ¿ya? Del sánscrito samsara, ¿no es cierto? El reino de sufrimientos, ¿ya? Que surge de la mente dual ilimitada. Eso es el samsara, en el que todas las entidades son impermanentes y carecen de existencia inherente, o sea, dependiente para ser exacto, y donde todos los seres sintientes están sujetos al sufrimiento. Samsara incluye los 6 reinos de la existencia cíclica, loka, pero en un sentido más amplio se refiere al modo característico de la existencia de los seres sintientes que sufren por estar atrapados en las ilusiones de la ignorancia y la dualidad. Samsara termina cuando un ser se libera por completo de la ignorancia. El samsara, ¿ok? Entonces retomamos aquí. Un poco para recordar el último párrafo, dice, nosotros estamos en el samsara, ¿no es cierto? Ya sabemos qué es el samsara, que es un estado de conciencia en el que fácilmente podemos enojarnos o tener celos y en el que fácilmente podemos estar con el ánimo muy cambiante. Y así podemos continuar por muchas vidas, ¿eh? Podemos continuar por muchas vidas. Esto es samsara. Estamos en el samsara. Las personas que practican la meditación quieren salir del samsara. El objetivo es mucho más elevado, es mucho más profundo. No es solamente relajarse y tener mejor salud. Las personas que practican la meditación quieren salir del samsara y superar las limitaciones. Liberarse como un pájaro del nido. Y aquellos que se dan cuenta de que la felicidad no se encuentra en el samsara, la buscan en su interior. Y yendo a lo más profundo de sí mismos para descubrirse, encontrando un maestro, abriendo su corazón, recibiendo las enseñanzas sagradas y aplicándolas como una totalidad. Es así como vamos a lograr la iluminación, que está dentro de nosotros mismos. Es así como vamos a lograr el estado de Buda en nosotros mismos. Todos tenemos al Buda en nuestro interior y necesitamos descubrirlo. Independientemente de cuál sea nuestra nacionalidad o nuestra religión, todos lo tenemos. Le podemos llevar, si queremos, Dios en nosotros mismos. De repente acá en el glosario está la palabra Buda. Para los que de repente no saben el significado, o para tenerlo preciso, Buda viene del sánscrito, bueno, viene del Pali, ¿no es cierto? Pero en tibetano significa Sangye. Literalmente, el que está despierto significa Buda, el que está despierto. Los Budas son seres iluminados, totalmente realizados en el Trikaya, los 3 kayas se refieren, ¿ya? Alcanzan la completa liberación del ciclo del samsara, muerte y renacimiento. En tibetano, Sang significa puro y Gye expandido, ya que en tibetano el Buda es Sangye. Sangye significa sang puro y expandido. Por lo tanto, el Buda es el ser puro y expandido. Eso es lo que significa. Muy bien. Terminamos este párrafo y de ahí pasamos a la práctica meditativa. La manera en que lo encontramos no es únicamente orando. Necesitamos practicar la meditación activa, aplicando nuestra propia mente, nuestro propio cuerpo y nuestra propia habla. Necesitamos practicar la meditación activa, aplicando nuestra propia mente,
nuestro propio cuerpo y nuestra propia habla. No podemos ignorar nuestro cuerpo. No podemos ignorar nuestra habla. Y tampoco podemos ignorar nuestra propia mente. No es suficiente decir, Dios ayúdame. No funciona de esa manera. Debemos actuar dentro de nuestra propia existencia. Y creo que ahí lo dejamos, ¿no? Hemos leído el capítulo 5 y parte del capítulo 6 también. Es bastante corto, aunque es algo que lo leamos todo. Queda una hoja, exactamente. No sé si, Andrea, ¿te parece bien si lo terminamos la hoja o lo dejamos allí? Porque también es Parece corto. bien. Lo terminamos. No, no, no. Lo dejamos Podemos. ahí. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a dejarlo ahí para tampoco no engordarnos mucho en las teorías, sino de poder también digerir y poner en práctica lo que sabemos. Muy bien, entonces vamos a hacer la práctica de meditación. Recuerden la postura de los 5 puntos, ya, espalda derecha, no rígida, los hombros sueltos, el pecho abierto, el mentón ligeramente hacia adelante. Y nos disponemos a hacer la práctica meditativa, primero haciendo las prácticas de las 9 respiraciones, que es una práctica muy buena. Es una práctica que realmente permite de que nosotros podamos acercarnos cada vez más a ese silencio, a esa apertura, a ese silencio, a esa quietud. Vamos todos entonces a practicar la meditación que el maestro Tenzin Wangyal Rinpoche nos invita a realizar. Práctica guiada de las 3 puertas al refugio interior. Simplemente lleva tu atención plena a tu cuerpo y simplemente relájalo. Y siéntate cómodamente en la postura de los 5 puntos. Las 9 respiraciones de purificación.
Simplemente siente y sé consciente de la apertura en los tres canales. Sé consciente de esa apertura y descansa en esa apertura por unos instantes. La puerta del cuerpo hacia el refugio interior. Lleva tu atención plena y clara hacia tu cuerpo. Desde la planta de tus pies hasta la corona. Siente la conexión de tu cuerpo hacia tu mente. En esa conexión de tu mente y tu cuerpo hay una quietud. Tu cuerpo está quieto y tu mente está consciente de esa quietud. La mente está experimentando la quietud profunda, sintiendo profundamente apoyada por el cuerpo. Descansa en esa conciencia de la quietud de tu cuerpo. No solamente se trata de estar quieto, se trata de estar completamente consciente de esa quietud. Descansa continuamente en esa conciencia de la quietud en tu cuerpo. Poco a poco se consciente de la quietud interior. La quietud que no depende de la ausencia de movimiento. La quietud interior que no depende de la quietud del cuerpo. Pero hay una conciencia más profunda de la quietud. La quietud interior es inagotable.
a través de la quietud interior o de la conciencia de esa quietud interior, estás comenzando a ser consciente del sagrado espacio infinito. Más allá del cuerpo, más allá de los movimientos, cada movimiento, cada materia está solamente presente en ese espacio. Sé consciente de ese sagrado espacio ilimitado. Ese es el primer refugio, el Dharmakaya, Bon-Yukyu. Algunas veces se lo conoce como la madre, el Kunshi, la base de todo. Permanece en ese refugio por unos instantes, como si fuese la primera vez que conocieras a Buda, por el que sientes devoción y has estado rezando por mucho tiempo. Como si fuese la primera vez que te encontraras al Buda, la alegría, la devoción. Descansa en esas experiencias, en ese espacio sagrado. Ahora sé completamente consciente de tu habla. Lleva tu atención hacia tu garganta. Sé consciente de tu habla y poco a poco hazte consciente del silencio. Sé consciente del silencio en la habitación, sé consciente del silencio alrededor tuyo. Sé consciente del silencio dentro de ti. Siente el silencio y conecta con el silencio a través de ese sentimiento. Permítete descansar profundamente en ese silencio sin ningún esfuerzo. Poco a poco, permítete ser consciente del silencio interior, del silencio de ser. Del silencio de este momento. En este silencio interior hay un profundo sentido de paz. Hay una presencia de la conciencia.
un sentido de saber completamente, de ser completamente, un sentido de conectividad. Esa presencia de conciencia es la luz interior. Has accedido a eso a través del silencio, a través de la segunda puerta. Permanece en ese refugio interior. La conexión entre esa conciencia y la luz. Esa conciencia es Sambhogakaya, Soku. Por último, sé consciente de la espaciosidad de tu mente. La mente siempre es clara y luminosa como el cielo claro y cristalino en el desierto. Sé consciente de ello. Conéctate con esa espaciosidad. Sé consciente de esa espaciosidad. Siente esa espaciosidad. Permanece en esa espaciosidad y poco a poco permite un sentido de calidez. Cualidades, alegría, amor, compasión, ecuanimidad. Joy, love, compassion, equanimity. Cualquiera que sea la cualidad que estés presenciando, experimentando, sintiendo, esas cualidades son como una manifestación nirmanakaya, Trulpi-ku. Son manifestaciones puras de ese espacio y esa conciencia, esa naturaleza y esencia. Así, por tan solo unos momentos, permanece en ese espacio sagrado, esa conciencia. Esa conciencia sagrada y cualidades iluminadas de alegría, amor, compasión o cualquier otra cualidad que estés experimentando en este momento. Descansa ahí de manera continua.
Dedicatoria. Muy bien, y ahora vamos a hacer la dedicatoria. Voy a ponerlo en pantalla. Dedicatoria, todos juntos. Kosonda ekewa kanjipa kanzonzen shena kedodogo Tusonsak Eletrikunjane Kusonson Esangenyo To Sho Toda virtud pura lograda por medio de las tres puertas, yo dedico para el bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y oscuraciones de los tres venenos, que logremos rápidamente el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Muy bien, ha sido realmente muy interesante lo que hemos compartido. Ya en pocos días van a tener la grabación para reforzar algunos de estos conocimientos y poner en práctica sobre todo la meditación. Bueno, creo que ya todo está dicho. Entonces, muchas gracias y entonces nos encontramos el próximo jueves. Tachi Dele. Gracias.